Buenas tardes a todos y a todas las personas que están aquí. Han hablado también de mí, que se ve que no me conocen mucho. Entonces, pues voy a intentar, en la medida de lo posible, durante este ratito, intentaré que sea como una hora aproximadamente, un poco menos, aprovechar vuestro tiempo y vuestra energía. Yo creo que lo más importante que una persona tiene es el tiempo y la energía. El tiempo porque es finito y la energía porque se va acabando. Así que voy a intentar que esta hora sea aprovechar en vuestro tiempo y vuestra energía para que cuando salgáis por esa puerta, pues merezca la pena haber venido hoy aquí a escuchar un rato algo que en principio no se sabe muy bien qué es, que es la vacunación emocional, y voy a intentar llevarlo a cabo con vosotros. Aquí está la jeringa, en la lengua, y aquí está el líquido. Así que voy a intentar conjuntarlo para llegar a todos y cada uno de vosotros. Mirad, primero, bueno, yo no sé si esto era una conferencia o una charla, no lo tengo muy claro. Lo que sí es verdad es que la palabra conferencia, lo tengo aquí anotado, viene del latín medieval, que es como confrontación, debate, reunión. Bueno, intentaré que sea eso, una confrontación, un debate, una reunión. Entonces vamos a hacer una conferencia dialogada. En la medida que vosotros vayáis viendo que hay alguna idea que os parece interesante y que no termina de calar en vosotros por el motivo que fuere, pues levantáis la mano, os daré paso, hacéis la pregunta, y si entiendo que la pregunta puedo responderla en ese momento y no desvía mucho el tema, la respondo porque viene a enriquecer, lógicamente, lo que estamos hablando, y si no, pues será anotada, no preocuparos, que me trae un escribano también, y será anotada y la responderé al final, ¿de acuerdo? Esa va a ser un poco la manera de hacer. Entonces, como en una conferencia se supone que se habla de algo que las personas que están delante medio saben, pues como aquí en general en la vida todo el mundo es medio psicólogo, nadie es medio electricista, ni medio fontanero, ni medio cirujano, ni medio contable, pero medio psicólogo sí hay muchísimas personas. Entonces voy a intentar completar la otra mitad, lo que falta en ese sentido, ¿vale? Bueno, mirad, a ver si esto va funcionando bien. Yo pongo esto por aquí y esto por acá. Eso. ¿Para qué? Una vacuna emocional. Esa yo creo que es la primera pregunta que nos podemos hacer. Mirad, el COVID-19 no solamente está haciendo una pandemia física, también está haciendo una pandemia psicológica, emocional. Este es un mundo cambiante, inestable, al que tenemos la obligación de adaptarnos, y que toda esa adaptación nos va a obligar al final a hacer un sobreesfuerzo en materia laboral, en materia sentimental, en materia social, familiar, etcétera, etcétera. Entonces, esta conferencia que denomino vacunación emocional, voy a intentar aumentar vuestras defensas mentales, emocionales de cara a las circunstancias que tenéis en vuestro día a día. Es evidente que a cada uno le va a llegar de una manera distinta. Me gusta contar esta anécdota cuando empiezo la charla, y es que dice que había un orador que, para demostrar los efectos tan nocivos del alcohol para el organismo, pues puso un vaso, como el que tengo yo aquí ahora así, y puso un vaso de un líquido, era alcohol puro, sin diluir, y puso un gusano aquí. El gusano, al entrar en contacto con el alcohol, se diluyó en presencia de todo. Y luego puso un líquido, puso agua, parecido, el gusano entró, nadó y salió por el otro lado. Y le dijo el orador, bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué conclusiones sacan de lo que acaban ustedes de ver? Y dice que uno al fondo levantó la mano y dijo, pues yo pienso que si tomo alcohol no tendré nunca gusano. ¿Vale? Entonces, bueno, pues básicamente algo de eso puede pasar hoy, que a cada uno entienda lo que quiera entender. Así que yo voy a intentar que esa situación, bueno, pues que esta charla tiene mucho gusano, y vais a escuchar, vais a oír, vais a entender aquello que exactamente queráis saber, queráis entender. Porque vuestro sistema de creencias, que ahora hablaremos de lo que es, va a filtrar toda la información que yo os voy a dar, y la vais a captar según vuestra forma de ser, vuestra forma de pensar. Mirad, ¿cuál es la premisa inicial? Se supone que aquí venimos hoy a vacunarnos para generar un cambio de comportamiento. Pero ya decía Paul Watzlawick, que era un biólogo muy importante, que todo cambio de comportamiento, en cualquier aspecto de nuestra vida, debe ir precedido de un cambio del pensamiento. Que no era posible un cambio permanente, obtener ese cambio permanente que se desea en la persona, sin la participación del nivel mental y del nivel emocional. Por lo tanto, vosotros diréis, bueno, es que en principio
todo lo que venimos aquí es para eso, para mejorar nuestra salud emocional, nuestro bienestar mental. No sabéis lo difícil que resulta pasar ese concepto de la teoría a la realidad. No es tan fácil. No es tan fácil y además es muy delicado hablar de ese comportamiento autofrustrante, porque vivimos todo el día en un piloto automático. Yo suelo decir que no es lo mismo estar despierto que estar consciente. La gente está despierta, pero está muy poco consciente. Esta pandemia, yo digo que no ha venido tanto a exigirnos qué es lo que tenemos que hacer, que es efectivamente también, sino a saber de qué pasta estamos hechos cada uno. Eso es lo que yo creo que esta pandemia nos viene a demostrar. ¿Quiénes somos cada uno? Porque hemos pasado mucho tiempo con nuestros pensamientos, no hemos podido trabajar, ni salir, ni divertirnos, ni ir, ni tal, ni cual, y ya nos hemos quedado con nosotros mismos. Dice un refrán y mucha gente se ha sentido sola. Se suele decir que el que se siente solo estando solo es que se encuentra en mala compañía. Entonces, vamos a intentar mejorar la compañía que tenemos cada uno. Vamos a intentar ver quiénes somos, de qué estamos hechos. Entonces, para esa cuestión, también os digo que no os voy a decir algo que yo no haya practicado anteriormente en mi vida profesional y personal. Como sabéis, los romanos, cuando hacían un puente, al ingeniero lo ponían a dormir una semana debajo. Porque si se caía, pues ya estaba la pena. ¿No? Decía, no te pago, una semana debajo del puente, que se cae. Usted, pues no estaba bien hecho, así que nos ahorramos pagarle. Que no, va a cobrar usted. Bueno, pues yo siento que esto es un poco lo mismo, ¿vale? Vamos para empezar también a decir qué es la personalidad. Porque ¿qué es ese concepto que llamamos personalidad? Mirad, la personalidad tiene dos componentes relacionados entre sí que son muy importantes. Por un lado está el temperamento y por otro lado está el carácter. El temperamento es lo innato, lo biológico, lo heredado, la genética. Perdonadme, estamos en Triana. La leche que ha mamado cada uno. ¿De acuerdo? Eso es el temperamento. Eso diríamos que viene pues como el color de los ojos, el color de la piel. También se transmiten genes, no me dejarán mentir los doctores que están aquí. No solamente se transmiten los genes físicos, también los genes mentales, emocionales, la forma de pensar. Lo que pasa es que como no lo hemos identificado todavía, pues parece que eso es algo aleatorio, que es una lotería. Y en verdad es un poco así. Y por otro lado está el carácter. El carácter es lo aprendido, la forma en cómo hemos sido educados, las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. La mezcla del temperamento y del carácter da la personalidad. Hay personas con una personalidad muy marcada desde su niñez, desde su infancia, desde el mismo momento de nacimiento. Podemos decir que tienen un temperamento muy definido. Y otras personas nacieron de una forma y luego las circunstancias y los hechos de la vida la han ido haciendo cambiar. Pues significa que el carácter ha modelado su personalidad inicial. Por lo tanto, estos dos conceptos, temperamento y carácter, son muy importantes. ¿Qué se considera una personalidad normal? Pues mirad, el mayor valor de una personalidad normal es la capacidad de ajuste, de adaptación al medio. Lo que se llama flexibilidad cognitiva, mental y conductual. De ahí el término inteligencia emocional. La inteligencia es la capacidad de adaptarnos y de elegir aquellos pensamientos y aquellas emociones en nuestro día a día. Os va a sorprender lo que os digo, pero podemos elegir los pensamientos que tenemos cada día igual que elegimos la ropa que nos ponemos. Lo que pasa es que siempre abrimos el mismo lado del armario y siempre cogemos la misma camisa. Entonces, imaginaros que vamos a poner un vestidor que contengan, bueno, si no todas las prendas habidas y por haber, pero por lo menos algunas que nos puedan valer más. Con esto la gente se anima, cuando hablo de vestidor, de comprar ropa y todas esas cosas, se vienen un poco arriba y a todos les parece una muy buena idea en esa línea. ¿Y qué es una personalidad desajustada o desadaptada? Bueno, pues aquella que le cuesta trabajo adaptarse, que no es flexible, que por decirlo así de una forma u otra no responde con cintura a las circunstancias del día a día. El adjetivo, la palabra, el concepto que define una personalidad desajustada es la rigidez. Y el concepto, la palabra que define una personalidad normalizada es la flexibilidad. ¿De acuerdo? Pero en esto no descubro nada, igual que cualquier órgano del cuerpo, ¿verdad? Un órgano desadaptado si es rígido y es, diríamos, adecuado si es flexible. Pues igual pasa con la mente, exactamente igual. De aquí para arriba funcionamos igual que de aquí para abajo. Que no lo sepamos o no lo hayamos descubierto no significa que esto no sea así. Dicho esto,
me he permitido traer un poco para explicar qué es lo que creo que está pasando cuando hablamos. Que es inconsciente la gente, que ahora es que los chavales, esta juventud no sabe, no tiene personalidad, no tiene carácter. Mira, yo he encontrado este cuadro que me parece una verdad totalmente absoluta. Y es que se suele decir que tiempos difíciles crean personas fuertes. Esas personas fuertes crean buenos tiempos. Esos buenos tiempos crean personalidades débiles. Y esas personalidades débiles crean tiempos difíciles. Y empieza la rueda otra vez. Esos tiempos difíciles crean personalidades fuertes y así sucesivamente. Esta sociedad que yo llevo más de 30 años viendo su naturaleza, viendo la naturaleza humana de esta sociedad, tiene personalidades muy débiles. Yo diría que casi infantilizadas, muy inmaduras, estereotipadas, clicheadas. Pero sin embargo eso ha ocurrido porque los hombres fuertes, los que han nacido, la generación que ha nacido entre el año 20 y 40 y tantos, 50, han creado unos buenos tiempos, unos magníficos tiempos, de los que ahora hemos estado disfrutando durante estos últimos 40 o 50 años. Entonces, los que han nacido, bueno, pues desde el 80 y tanto, 90 para acá, pues han encontrado un poco todo hecho. Y claro, han creado ahora tiempos difíciles que nos toca sacar para adelante. La pandemia lo que pasa es que nos va a salvar, porque va a decir que no es mío. Pero íbamos derechito, íbamos directo hacia esa situación. Mira tú por dónde la excusa no puede ser más perfecta. Te ha venido la pandemia como anillo al dedo. ¿Vale? Por eso, ¿cuál es la pregunta fundamental de la vida? ¿Quién soy? ¿Alguien se ha preguntado alguna vez quién es? Cuando hablamos quién es, uno se apresura rápidamente a decir su nombre, en lo que trabaja, el dinero que tiene en la cuenta corriente, si tiene los barcos, el coche. ¿Eso es lo que somos? ¿Lo que tenemos? Pero nadie habla de su mundo interior, de su conciencia. Nos parece como algo débil o algo, bueno, como poco necesario. Entonces, indiscutiblemente esta pregunta fundamental de la vida, que es quién soy, queda plasmada por nuestra personalidad, por el temperamento, por el carácter. Eso crea un sistema de creencias. Y eso crea lo que es nuestra realidad personal. Según, mira, suele decir, para que sepáis un poco cómo las personas suelen caer en la cuenta, cuenta un viejo relato japonés, que en cierta ocasión había un samurái muy guerrero, muy belicoso, como se suele decir aquí en Triana, como estamos en la Ateneo de Triana, voy a intentar hacer unos símiles, que se arrancaba en un cuarto vuelta, el samurái, y entonces pues llegó a un maestro zen, y le dijo a ese hombre, dice, hola, maestro, que quiero que me explique la diferencia que hay entre los conceptos de cielo y del infierno, porque yo no lo entiendo, quiero saberlo, ya que estás hablando todo el día de ello, quiero saberlo. El samurái lo miró y un poquito con desprecio le dijo, tú no eres más que un patán y no puedo malgastar mi tiempo con tus tonterías. El samurái sacó la espada para cortarle la cabeza y dijo el maestro zen, dice, eso es el infierno. El samurái, sobrecogido por la lógica de las palabras que estaba diciendo ese señor, se postró ante él agradecido y dijo el maestro, y eso es el cielo. Es decir, la caída en cuenta de nuestro propio desasosiego, de esos pensamientos, de esas emociones, de esos estados de ánimo y de esas conductas desadaptativas, es la clave que hay entre vivir en el cielo o vivir en el infierno. Este ejemplo lo dice a la perfección. Por lo tanto, el problema no es tanto los pensamientos o las emociones o los estados de ánimo que tengamos, sino no darnos cuenta, no ser conscientes de ello. Lo que crea la patología, lo que crea patos como sufrimiento, deriva del griego, patos, sufrimiento, no es el tipo de emoción o de pensamiento que tenemos, sino el tiempo que permanece en nosotros. Es decir, los aspectos cuantitativos de nuestros pensamientos y nuestras emociones, no los cualitativos, el tipo de pensamiento o emoción que tengamos. La clave es la intensidad, la frecuencia y la duración que permanecen con nosotros. ¿Sabéis por qué son felices? Es que los niños son muy felices. ¿Sabéis por qué? Porque le dura 0,1. Y el padre o la madre se queda dándole vuelta ahí durante todo el tiempo a lo que ha hecho. Y el niño es así, en 0,1 pensaba A, ya piensa B, estaba cabreado, ya ha dejado de llorar, estaba contento, o sea, entristecido, ha hecho una cosa, dice, yo no necesito, me voy para allá, y una...
y los adultos no. Los adultos tenemos lo que se llama, o me ha llamado, bueno, pues lo que se llama nuestro acompañamiento, nuestro sistema de creencias, nuestro yo, que empieza a decir, no hay que ver, este niño, mira tú lo que ha hecho, por qué no se da cuenta, mira y tira, pam, pim, pam, pom, pam. Por eso yo digo que jugamos con cartas equivocadas, sobre todo con nuestros hijos. No jugamos al mismo juego, son dos juegos completamente diferentes. ¿Os interesa lo que os estoy comentando? ¿Os llega? Sí. Vale. Que antes veía las caras y veía si sí o si no, ahora todo el mundo lo veo, por lo menos está despierto. Que no consciente, ¿eh? Consciente no veo ningún... Por lo tanto, la enseñanza de Sócrates, conócete a ti mismo, es la clave para generar un aumento de nuestras defensas mentales. Cuando digo mente hablo de pensamientos emocionales y conductuales ante la vida. La gran verdad. Decía Lao Tse, me encanta Lao Tse. Lao Tse es el maestro taoísta. Para mí el taoísmo quizás sea la filosofía más inteligente que hay. Lao Tse hace el siglo VI antes de Cristo, 2600 años, decía que aquel que conoce las personas es razonable, pero aquel que se conoce a sí mismo es un iluminado. Mirad, ¿os habéis dado cuenta que la mayoría de las personas se identifican completamente con la voz de su mente, con ese torrente incesante de pensamientos compulsivos que lo acompañan? ¿Os habéis parado un momentito a pensar? ¿Os habéis dado cuenta que cada uno se cree que es el pensador que lleva dentro? ¿No habéis dado cuenta que dentro de vosotros existe un pensador? Igual que existe un estómago, un corazón, unos riñones. No lo vemos, pero los doctores están aquí, los tenemos, ¿no? Pero no lo vemos. Porque yo no veo el corazón, no puedo decir que no lo tengo. Pues igual pasa aquí. Todos tenemos un pensador. Un pensador cuya misión es simplemente producir pensamiento. Y por supuesto, depende del temperamento de la persona o del carácter, esos pensamientos pueden ser obsesivos, rumiativos. En muchos casos, de una forma u otra, ese yo, vamos a llamarle yo, ¿ves? A ese pensador le vamos a llamar yo, o ego, da igual, yo como ego no narcisista, ego como palabra latina de yo. Vamos a utilizar el término pensador, el término yo, el término ego. Ese pensador que llevamos con nosotros, ¿vale? Es algo que se ha formado en un pasado. Es algo que, por decirlo así, creemos que nos define. Y como si al ser o al tener un yo, ya no podemos ser de ninguna otra manera. Pensamos que ese yo que nuestra mente ha construido somos nosotros. Pero, ¿sabéis entonces qué es lo que ocurre? Pues que al final lo que hago es estar secuestrado por el pensador que tengo en mi cabeza. ¿Vosotros os sentís libres? Cuando vais a comprar ropa os sentís libres. Cuando vais a tomar una comida os sentís libres. Lo hacéis con vuestros gustos, con vuestras preferencias, con vuestras historias. Ahí hay un condicionamiento, claramente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en muchas ocasiones? Pues que el objetivo básico de una psicoterapia es salir de ese yo construido, ese, llamémosle, yo habitual, para dirigirnos a nuestro ser. El ser es el espacio infinito de posibilidades, de formas de pensar, de sentir y de actuar que hay, que todas las personas pueden tener, que no está ni siquiera recogido en los 7.000 millones de personas que hay en el planeta, porque ha sido todo lo que ha habido y todo lo que vendrá. Fijaros si es infinito. Entonces, es importante que la clave para generar un aumento de nuestras defensas emocionales en este contexto pandémico es dejar de ser yo y salir a nuestro ser, conectarnos con esa parte nuestra que quizás no nos ha hecho falta durante estos últimos 10, 20, 30, 40, 50, 60 años, dependiendo de 70, dependiendo de la edad de cada uno, pero que es ahí donde reside la habilidad o la capacidad. Mirad, en mi profesión se cuenta un chascarrillo que dice que había una persona, un borracho así, debajo de una farola muy grande, había una farola enorme que daba mucha luz, y estaba el hombre agachado ahí a las 3 de la mañana, agachado, como buscando algo. Y en eso que pasa un señor por al lado y le dice, hombre, bueno, hombre, ¿qué hace usted ahí agachado a las 3 de la mañana? Y dice, aquí estoy, que se me han caído las llaves de mi casa y no las encuentro. Le voy a ayudar. Bueno, usted a las 3 de la mañana, oiga, usted tendrá ganas de irse a su casa. Entonces que se pone con el hombre allí a buscarlo, y al rato ya le
pregunta a este señor y dice, oiga, ¿usted está seguro que se le han caído aquí las llaves? Porque es que llevamos ya aquí media hora y no la encontramos. Y dice, ¡ah! Se me han caído ahí 3 calles más para allá. Entonces, ¿qué hacemos aquí buscando? Dice, es que aquí hay más luz. Sí, reíro, pero que eso es lo que viene la gente a la consulta, voy a decir. Ayúdeme usted a buscar aquí, que es que no me encuentro bien. Digo, ¿pero dónde? Dice, aquí, debajo de la farola. Aquí, con el mismo mundo que yo tengo. Y digo, no, mire usted, es que tenemos que ir una mijita más para allá. Dice, bueno, que yo estamos oscuro, allí que vi yo. El barrio ese no me parece a mí bien. Pues mire usted, es que las llaves se las caído allí, ¿sabe usted? Aquí podemos estar todo el día, estamos más a gusto, pero la llamada zona de confort, uno no va a encontrar las llaves porque ahí no se le han caído. El proceso de un psicólogo, de una psicoterapia, reside en transitar, en llevar, es como un Sherpa, como una especie de explorador. Os pediría, por favor, que no habléis porque entonces me desconcentro. Si no vais a preguntar, os lo agradecería muchísimo a todos. Muchas gracias. Es muy importante que entendáis que ese Sherpa, ese caminante, es el psicólogo. La persona que acompaña a otra de un lugar de inconsciente a consciente. Eso es lo que hace un profesional de la psicología. A mí cuando me dicen que no creen en los psicólogos en la psicología, yo digo, ¿tú crees en la luz? Porque tú le das el interruptor, ¿no? O tú sabes exactamente cómo el cable ha ido para allá y para acá. ¿Y tú crees en la cirugía? Pues tú te pones allí y estás más callado que en misa y no te dicen absolutamente nada. Esto no es una cuestión de fe, es una cuestión de conocimiento, es una ciencia, es empírica en toda regla, ¿vale? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que la clave no es librarnos de ese yo, de ese sistema de creencias, de ese inconsciente que habita en nosotros, sino liberarnos. Ese es el concepto. Por eso el verbo cambiar no me gusta mucho, porque el verbo cambiar, es que yo tengo que cambiar. El verbo cambiar parece como que tengo que ya, no voy a ser lo que soy, pero voy a ser otra cosa. Yo creo que el verbo trascender pega más. Es, aquí estoy, pero me voy un poquito más para allá. El trascendimiento es la clave de la psicoterapia en ese sentido. Por eso, en muchas ocasiones, las personas no tienen por qué tanto cambiar aquello que están haciendo, sino la forma en cómo están haciendo lo que están haciendo. Este concepto es absolutamente fundamental. Nuestro estado de lo que se llama conciencia emocional determina si lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo, como yo estoy actuando, realmente me está sirviendo para adaptarme, para ajustarme, para fluir, para transitar por el bienestar que tanto anhelo y deseo. Esa es la auténtica clave en ese sentido. Por lo tanto, las preguntas son claras. ¿Qué saco yo entonces con este comportamiento patológico, con este comportamiento desajustado, desadaptado? ¿Por qué persisto si me perjudica? ¿Estamos preparados entonces para perder la densidad de esas estructuras mentales condicionadas y elevarnos por encima de nuestra inconsciencia, la cual nos condena a vivir prisioneros de nuestra personalidad? ¿Hay algo que podamos hacer para propiciar o acelerar este cambio interior? ¿Cuáles serían, en todo caso, las señales que permiten reconocer el surgimiento de esta conciencia? Mirad, unos segunditos voy a entrar en un concepto que es fundamental para que lo entendáis. El cerebro, que aquí de lo que estamos hablando es del cerebro. Esto no es místico, esto es un cerebro. Los pensamientos, las emociones, las conductas se originan en el cerebro. Este cerebro, mirad, tiene como 3 partes bien diferenciadas. Por un lado, estaría todo lo que viene siendo la región más primitiva, la que se formó, que compartimos, lo que sea, el encéfalo, que está aquí, que bueno, que la verdad es que los médicos no me dejarán mentir, lo que nos sirve es para el funcionamiento y asegurar la supervivencia, la respiración, cosas más o menos básicas, ¿no? Para, como se suele decir, para no hacernos pipí encima, ¿verdad? Para eso sirve todo lo que es esta parte, que está aquí, la primaria, la primitiva, la primera. Mirad, el cerebro se creó de abajo hacia arriba. La segunda parte es toda esta parte que se llama sistema límbico. El sistema límbico, tú ves, ya es otra cuestión, ¿eh? Esto aparece con los primeros mamíferos, y el sistema límbico es lo que nos dota de sentimientos, de emociones. Nuestra vida emocional está en el sistema límbico. Por eso antes, cuando se hacía, ¿verdad?, en la Edad Media y se daba con el berbiquí, entraba por aquí, ¿verdad?, y le daba aquí al sistema límbico y se quedaba la persona y dice, qué bueno está. No, bueno, no, es que la ha dejado listo de papeles, claro, la ha dejado vegetal, en ese sentido. No es que lo ha mejorado, es que simplemente la ha dejado listo. Es como si yo salgo corriendo y me cortan las 2 piernas y dice, ya se ha parado, ya está, ahora ya sí que ha servido, ha parado, lógicamente. El sistema límbico tiene una parte que se llama la amígdala, ¿verdad?, que es verdaderamente, bueno, donde se encuentra el meollo de las emociones, el meollo de los sentimientos. Y por último, para no alargarme mucho más, está lo que sería
el neocórtex o la corteza cerebral. Eso es lo último que ha surgido. Yo no sé si ha sido para bien o para mal, pero bueno, ha sido para bien, la verdad es que ha sido para bien en ese sentido, ¿no? Ha sido para bien porque nos ha dotado de muchas cuestiones. Pero el neocórtex es el asiento del pensamiento, es lo que sería la mente racional. Entonces, ¿qué pasó? Pues que esta parte del neocórtex matizaba ya la vida emocional. Cuando hablamos de cabeza y corazón, estamos hablando de neocórtex y sistema límbico. De eso es lo que estamos hablando. Cuando una persona, de una forma u otra, tiene que mejorar su forma de pensar, de sentir y de actuar, lo que está hablando es de armonizar la relación que tiene su neocórtex con su sistema límbico. Por supuesto, con todos sus hormonas, con todos sus neurotransmisores, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, ya lo decía Ortega y Gasset, que la psicología es una ciencia que se practica como un arte. Nosotros, un poco el arte es trabajar estas cuestiones con la palabra. La psiquiatría, con los medicamentos, entra químicamente en el cerebro, cosa que el psicólogo no puede hacer. A mí me gustaría con alguno o con alguna entrar, pero no puedo, la verdad. Entonces, lo que hago es hacerlo con la palabra y de forma verbal. De ahí que en muchas ocasiones la combinación de la psicología y la psiquiatría es un elemento fundamental. Yo no sé por qué esa palabra parece tan maldita, la psiquiatría. El que va al psiquiatra es como que va al oftalmólogo, va al traumatólogo. Simplemente es trabajar químicamente con el cerebro, que en muchas ocasiones es muy importante. Sobre todo cuando la sintomatología es muy florida y la persona no es capaz ni siquiera de pensar con cierta claridad. ¿De acuerdo? Seguimos un poco más. Mira, conócete a ti mismo, que es de lo que estamos hablando. No sé si es que me pregunta por qué no se entiende bien o porque estáis entretenidos simplemente, no sé. Entretenido, vale. Porque nos estamos enterando. ¿Podemos hacer una pregunta? Entrar a... Sí, podéis hacerlo si queréis. Yo, si no la pongo atrás, si hay una cosa, ¿vale? Pero yo lo que sí. Un poquito cuando termine. O esperamos a que No, yo ya te he dicho sensibilidad que no lo tienen, como comprenderéis, las segundas clases de personas, que es las personas atrapadas en sus emociones. Por lo tanto, la conciencia sería como la sensación que tenemos de estar acompañados por una especie de segundo yo, que sería nuestro ser. Un observador, vamos a ponerle esa palabra, un observador que observa al pensador. Eso es lo que hace el psicólogo en muchas ocasiones, hacer de observador del pensador que tenemos delante. Eso es lo que hacéis cuando habláis con otra persona, queréis un observador. No, a ti no te lo voy a contar porque tú piensas lo mismo que yo, vas a lo mismo que yo, vas a hacer lo mismo que yo, y os vaya un observador, alguien que esté fuera, alguien que sea objetivo, ¿verdad? Bueno, pues, cuando estáis haciendo eso, de una forma u otra, estáis generando esa, diríamos, esa entidad que en principio no la tenéis que tener, no la podéis tener por vosotros mismos y la buscáis fuera. ¿Os imagináis tener al observador dentro de vosotros? No habría muchos problemas, ¿verdad? ¿Os imagináis que ya pedí un banco y que vosotros seáis la financiera y vosotros seáis quien os lo autoricéis y vosotros seáis quien hagáis? Por favor, fantástico. Pues esto es más o menos lo mismo. ¿De acuerdo? A veces eso lo que consiste es dar un paso atrás, lo que se llama tomar perspectiva. Por eso educamos también a los hijos de los demás, porque como lo vemos desapasionadamente, yo siempre digo lo mismo, así que los hijos deberían de criarlos los vecinos, porque así criarían estupendamente, nos cambiamos unos a otros, le damos los hijos al vecino los nuestros, y saldrían fantásticos todos. Habría muy pocos problemas de conducta y muy pocos problemas vamos a llamarle conductuales. Y por otro lado están las personas atrapadas en sus emociones. Estas personas se sienten desbordadas por sus pensamientos, por sus emociones, son muy volubles, esto le hace muy voluble, muy cambiante. Esa misma falta de perspectiva le hace sentirse como abrumado. Mirad, esto lo resumo con una fábula india, ¿verdad? Para que veáis lo que son las personas atrapadas en sus emociones, en este caso el miedo. Dice que había un ratón, que fue a un mago, porque tenía mucho miedo de los gatos. Entonces fue al mago y le dijo: mago, mira, que estoy todo el día con los gatos que no puedo, transfórmame en gato y así yo viviré un poquito más tranquilo, ¿no? Y el mago lo transformó en gato. Pero cuando llevaba un rato ya haciendo gato, pues empezó a temer a los perros. Otra vez malamente, otra vez sufriendo el animal, otra vez dándole vuelta a la cosa. Se acerca el mago otra vez: mago, mira, es que tengo ahora miedo a los perros.
¿tú me puedes convertir en perro, por favor? El mago ya lo miró un poco con cara así, un poco... Pero bueno, venga, lo transformo en perro. Cuando ya fue perro un tiempecito, pues el perro empezó a temer a la pantera, claro, porque la pantera se comía el perro. Y otra vez, dale que te pego, empezó otra vez, dale que te pego. Y fue al mago otra vez, mago, ¿tú me puedes convertir en pantera? El mago ya lo tenía, ya un poquito harto, ¿vale? Convirtió al hombre. Y cuando fue pantera, empezó a temer lógicamente al cazador, claro, ya veía cazadores por todos lados. Y fue otra vez el mago. Y el mago harto lo convirtió en ratón. Y le dice, porque al que tiene alma de ratón, nadie le quita el miedo. Pensamos que comprar un coche, comprar una casa, separarnos, tener más hijos, tener más dinero, vamos a tener otras cuestiones. Pero yo veo almas de ratones todos los días en mi consulta, todos los días. Todos los días. Da igual lo que sea. Da igual lo que tengan. Da igual. Alguna vez me he preguntado por qué en Senegal no hay psicólogo. Me lo he preguntado alguna vez. ¿Por qué en Burkina Faso no hay psicólogo? La verdad es que me lo he preguntado. La verdad. Y bueno, llego un poco a la conclusión que ese bienestar no tiene que provenir de fuera a adentro, porque si no serían unos pobres desgraciados. Tiene que provenir de dentro hacia afuera. ¿Alguna vez os habéis preguntado? Quiero que en esto veáis, lo que voy a decir es muy blanco, ¿eh? ¿Alguna vez habéis preguntado a esos señores que remueven entre la basura, que muchos suelen ser de nacionalidad rumana o aquellos que se duermen en la calle, qué es lo que piensan? ¿Os habéis preguntado qué piensa cuando se acerca al contenedor de basura a remover aquello? Y a nosotros se nos cae algo y si no lo voy a coger no voy a hacer que me vean y me digan que estoy mirando en la basura, aunque se me caiga el móvil. ¿Qué piensan esas personas? ¿Cómo son capaces de llevar a cabo esa acción? Sin tirarse luego por un puente, sí, qué miserable, qué mierda soy, no, en la vida no hay nada peor que yo. No habéis preguntado por qué no piensan eso, por qué no se sienten, por qué no van al psicólogo inmediatamente después. Algunos están llevados, tengo 3 contenedores, algunos podéis subir, mire usted, que yo soy un desgraciado, ¿sabe usted que estoy cogiendo aquí basura? Ni uno en 31 años que llevo, ¡ni uno! Anda, que si yo tuviera que comer de estas personalidades. Entonces, quiero que entendáis que al final la clave está en cómo nosotros proyectamos internamente la realidad que tenemos. Se suele decir que no vemos el mundo que es, vemos el mundo que somos. Lo que es cada uno es como mira la vida. Por eso no hay dos personas igual que ven lo mismo de la misma manera y de la misma forma. Aquí quiero introducir un concepto un poquito más, bajo notablemente un escalón, ¿vale? Y voy a hablar un poquito del estrés, porque seguramente esta situación dice que nos ha provocado mucho estrés. Bueno, el estrés no es más que la capacidad, por decirlo así, de los seres humanos de sentirnos mal cuando tenemos que ir o abordar algo que se nos escapa, está un poquito más allá de nosotros. ¿De acuerdo? Decía Gandhi que cuida tus pensamientos porque se volverán palabras. Cuida tus palabras porque se transformarán en actos. Cuida tus actos porque serán costumbres. Cuida tus costumbres porque forjarán tu carácter. Cuida tu carácter porque formará tu destino. Y tu destino será tu vida. Es muy importante que tengas en cuenta esto. Mirad, el estrés no existe. Existen personas estresadas. El estrés, ¿dónde está el estrés? ¿Dónde está? ¿En qué planeta? ¿En qué hemisferio? ¿En qué nube? ¿En qué espacio? Además, es importante que entendáis que el estrés surge de la siguiente manera. Ese sistema de creencia, ese pensador, ese yo que tengo en mi cabeza, en vez de proyectarse y estar, y ahora hablaremos de eso en profundidad, en el momento presente, se proyecta a un momento que no existe, que es un futuro, y tira la caña, y lo que trae y recoge es preocupación. O tira la caña a otro momento que tampoco existe, que es un pasado. Tira la caña, la trae, y lo que trae, culpa. Entonces, si yo estoy permanentemente lanzando mi caña mental a un futuro que no existe y a un pasado que no existe, estoy dejando de vivir el presente, que es lo único que existe en cada momento. Esto es importante, quiero que lo entendáis. El tiempo es psicológico. No existe. ¿Dónde está mañana por la mañana? ¿Me lo podéis explicar? ¿Dónde está ayer por la tarde? ¿Me lo podéis explicar? Joder, aquí, ¿no? Entonces el tiempo es psicológico, no existe realmente como tal. Por eso es importante que entendáis que la clave de toda esta situación es tener en cuenta que al final, cuando nuestro cuerpo
reacciona a nuestros pensamientos como si fueran verdad, no voy a llegar a coger el autobús, me van a despedir, no voy a tener dinero. Y nuestro cuerpo dirá, coño, pues si en la mente me está diciendo que está eso, pues yo me voy a poner cardíaco porque esto va a ocurrir. Se lo cree. Nuestro cuerpo no distingue entre la realidad y un pensamiento distorsionado. Actúa como si fuera igual. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la voz de la mente relata esa historia a la cual reacciona el cuerpo porque la cree. Esas reacciones son las emociones. Esas emociones alimentan nuevamente al pensamiento. Ese pensamiento crea más emociones y ese es el círculo vicioso que genera la fabricación de lo que se llaman historias emocionales. Ahí entra en juego, y los doctores lo sabrán, el cortisol, ¿verdad? Que es la hormona del estrés. El cortisol es una hormona que actúa como neurotransmisor en nuestro cerebro. Este cortisol, que por supuesto está controlado en el hipotálamo, en el sistema límbico, condiciona nuestra forma de pensar y de sentir. La evidencia científica dice que si somos capaces de gestionar nuestros pensamientos, nuestras emociones y conductas de un modo consciente, nuestros niveles de cortisol bajan. Bajan hasta un punto en que nos permiten fluir. Un moderado nivel de cortisol en el cuerpo es absolutamente necesario. Por lo tanto, todo esto que estamos hablando es una cuestión básica para que podáis entenderlo. Insisto, importante, no está en nuestra mano poder saber en qué momento vamos a tener un pensamiento o una emoción. ¿Alguien sabe en qué momento va a tener un pensamiento o una emoción? Tampoco está en nuestra mano saber qué tipo de pensamiento y emoción vamos a tener. ¿Alguien sabe qué tipo de pensamiento y emoción os va a sobrevenir? Lo que sí está en nuestra mano es el tiempo que va a permanecer con nosotros ese pensamiento y esa emoción. Y ese tiempo se gestiona, no se controla, mediante la toma de conciencia sobre esa inconsciencia, mediante la competencia del observador sobre el pensador. Esto es clave que lo entendáis, porque es la vacuna emocional que os estoy intentando mostrar. ¿Qué hace la vacuna física? Detecta cuando está entrando el virus en ese momento y lo que hace es permitir, en este caso no permitir, que se desarrolle en el cuerpo. Pues lo mismo pasa con la conciencia, lo mismo pasa con el observador. No hace que se infecte toda nuestra vida. Dicho esto, voy a atacar otro tema que me parece también importante, y es que me decía Carlos que quería que hablara de qué es ser un líder. Y bueno, lo tengo claro, después de lo que estamos aprendiendo, pues el primer paso para ser un líder de otro es aprender a ser un líder de sí mismo, ¿no? Si uno no es un líder de sí mismo, no puede ser un líder de otro en ese tema. ¿Qué es lo que he visto yo muy importante ahora con la pandemia, con muchas personas que tenían un trabajo y no lo tienen? Mirad, hay muchísimas personas que derivan y que vienen derivando su identidad de su función profesional. No han planteado la función como pareja, no han planteado la función como padre o madre, no han planteado la función como amigo, como hijo, sino que han derivado toda su autoestima, todo su autoconcepto, todo lo que son, lo han derivado de trabajar. Trabajar, 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 trabajar. Cuando eso le ha pegado un tajo y se han quedado con ese caño obstruido, ahora la pregunta es, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿A qué tengo esta vida? ¿A qué me dedico? Cuando una persona sobreactúa en su función, lo que hace es un papel. Se convierte en un personaje. El otro día vino a verme, bueno, lo tengo ahora, un señor, un altísimo directivo de Volkswagen. A este señor, cuando empezó la pandemia, empezaron a quitarle el trabajo, Este señor viajaba a Alemania, tal, aquí, a tal. Y llega el primer día y hace así, se va para la mesa. Luego, ¿me puedo acercar? Sí, claro. Y coge y me pone una tarjeta aquí encima. ¿Esto qué es? Se me mi tarjeta. Estaba de baja porque estaba con ansiedad. Y digo, y a mí este tío, ¿qué coño me importa aquí? ¿Este qué pinta aquí? El director de yo no sé qué, de manager de Volkswagen. Digo, mira lo que hago con tu tarjeta. Patatún, papapum, a tomar por culo. Yo no quiero a este tío aquí. Si es el que ha enfermado, ¿para qué me lo va a traer? Tráeme al que lo puede sacar, ¿no? Que eres tú, la persona que habita en ti, ¿no? Tráeme a lo que es, por decirlo así, tu ser.
¿Yo cómo voy a trabajar con el pobre desgraciado que se ha pegado 30 años nada más que viviendo para esto? No puedo, es imposible. Entonces, no olvidéis nunca, y miro a las mujeres porque les pasa mucho, porque también los hombres lo hacen con el trabajo y las mujeres con los hijos. Las mujeres, cuando tienen hijos, dejan de ser pareja, hijas, hermanas, trabajadoras, ya son madres. Y el hombre cuando empieza a trabajar deja un ratito hasta que trajina a la que sea o al que sea, y luego ya empieza a ser, ya deja de ser eso, deja de ser padre, y ahora se convierte en profesional. Entonces, cada uno en lo que está viviendo son no dos personas, sino dos personajes. Porque cuando uno sobreactúa en su función, pasa a ser un papelón. ¿Comprendéis este concepto? Entonces, es muy importante que os proyectéis a la vida con un equilibrio entre las distintas funciones. Primero está la persona y ahí se proyecta. Y tiene una función profesional, una función de pareja, una función tal, una función cual. En esa línea es muy importante en ese tema. Por eso es básico que entendamos que si no somos conscientes de que esto está ocurriendo y la pandemia lo ha hecho muchísimo, pues no vamos a poder darle la vuelta en ese sentido. Hay madres o padres, voy a hablar de madres porque es lo más típico, que a sus niños lo veían un ratito, por la mañana o por la tarde, tal, y cuando la han tenido allí 24 horas metidos dentro de la casa, se han querido morir. No me ha llegado ningún hombre con la conciliación laboral, cero, no me ha llegado ninguno con problemas de conciliación. No sé, eso debe ser una estadística dificilísima de comprender, pero problemas, hombres con conciliación laboral me han llegado cero a la consulta. Y mujeres con problemas de que por el trabajo están depresivas, cero también me han llegado. De que problemas, cero me han llegado, cero, y se han quedado sin trabajar muchas, cero. Qué curioso, ¿no? Qué curioso en esa línea. Bueno, ahí dejo ese dato, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es el propósito de la vida? Lo pongo entre signos de interrogación y signos de exclamación. ¿Buscar la felicidad? Buscar la felicidad. ¿Cuál será? Pues mira, esto se lo preguntaron al Dalai Lama, porque ese es un poco hijo puto el que se lo preguntó. Le preguntaron al Dalai Lama una vez, Dalai, mire usted, ¿me puede usted decir cuál es el propósito de la vida? Y el Dalai Lama dijo que el propósito fundamental de la vida era buscar la felicidad. Pero claro, este hombre hizo un matiz, que el concepto de felicidad en Oriente no es igual que el concepto de felicidad en Occidente, que son dos conceptos radicalmente distintos. El concepto de felicidad en Occidente es un concepto de buscar la pertenencia. Bueno, ahora ya con lo del Facebook y el otro y los tíos de la moto, ya el concepto de felicidad es en cuanto a los likes que tengan, supongo yo, no sé, o los seguidores o lo que tengan en ese sentido, la identidad digital. La identidad digital cobra mucho más importancia que la identidad personal y social. La identidad social ya importa 3 pepinos, lo que importa es la identidad digital. Bueno, y la personal, le pueden dar morcilla ya, pero vamos, directamente en esa línea. ¿De acuerdo? Y dijo que en Occidente la felicidad provenía de fuera hacia adentro. Pero en Oriente el concepto de felicidad era otro, era la formación de la mente. Es decir, el conocerse a sí mismo, el trabajar para tomar conciencia de quiénes somos. Por eso es importante que entendáis que el concepto de felicidad para mí como tal aquí no existe. En todo caso existirá el concepto de bienestar, el concepto por decirlo así, de fluir, de desarrollarse. Esto lo sintetizó también muy bien cuando le preguntaron a un maestro budista, le preguntaron, llegó allí un alumno y dice, maestro, yo quiero felicidad. Y le dice el maestro, quita yo, porque eso es ego, tío, eso no vale. Dice, quita quiero, eso es deseo permanente, él ya tiene felicidad. ¿Vale? Entonces, es muy importante que entendáis que, siguiendo un poco lo anterior, el propósito de la vida, bajo mi punto de vista, son dos. Uno, un propósito primario, y otro, un propósito interno o primario, y un propósito externo o secundario. El propósito primario, el interno, se relaciona con el ser, es decir, con nuestro estado de conciencia. Y el propósito externo se relaciona con el hacer, y este es secundario en ese sentido. Es muy importante que lo entendamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hemos confundido los términos y hacemos del propósito externo o secundario lo más importante y descuidamos el propósito primario o interno. Cuando le damos la vuelta a estos factores,
Pues como si quisiéramos, yo qué sé, hacer las cosas al revés, desde el punto de vista fisiológico. ¿Os imagináis que para comer introdujéramos los alimentos por donde salen y los sacáramos por donde los comemos? ¡Qué barbaridad estoy diciendo!, ¿no? Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Fisiológicamente aquello es una barbaridad y psicológicamente esto es otra barbaridad también. Entonces, ¿cómo reconocer nuestra inconsciencia en ese sentido? ¿Cómo reconocer? Vamos a ir acelerando para ir más o menos terminando en estos últimos 10 minutitos. ¿Cómo funciona nuestra inconsciencia? Pues mirad, la inconsciencia, el sufrimiento, el malestar, la patología, básicamente es una relación disfuncional con el momento presente. Depende de cómo tratemos a nuestro momento presente, así será nuestra vida. ¿Qué ocurre con las personas que son inconscientes? Porque usan el momento presente, primero, como un medio para una finalidad. Es decir, esto esperamos que llegue el futuro, lo que va a llegar, porque va a llegar cuando termine esto ya estamos. Entonces, estamos aquí porque tenemos que estar, pero lo importante es lo que viene después o lo que viene mañana. Un medio solo para una finalidad. Cuando el patrón se acentúa y consideramos al presente como un obstáculo, pues ya empezamos a tener problemas. Y la vida dice, que yo soy un problema para ti. No te preocupes, que no te va a faltar problema, hombre, te va a hartar. ¿Vale? Como el del chiste. Si eres pasajero, vamos a tomar tierra. Y dice, no te va a hartar. Tierra. ¿Vale? Pues esto es un poco igual. Pero todavía puede ser peor, y es ver el momento presente como un enemigo. Esto ocurre cuando nos quejamos, cuando nos lamentamos, cuando maldecimos, cuando queremos llevar razón, y entonces estamos en guerra con nuestro momento presente. Y nuestro momento presente, que es la vida, el momento presente es la vida misma. Dice que quiere guerra, no te preocupes, que guerra va a tener, te voy a dar toda la guerra, porque como va a estar siempre en el presente, no te preocupes que también te va a hartar de aquí. ¿Vale? Entonces, básicamente, como estoy diciendo, la pregunta es, ¿deseo que el momento presente sea mi amigo o mi enemigo? Ahí no hay más historia. ¿Ya ha salido cara? Dice, no, entonces ha salido cruz. ¿Ya ha salido cruz? Dice, no, entonces ha salido cara. Aquí no hay vuelta de hoja. Si el tío está muerto, dice, no, entonces está vivo. Si el tío está vivo, dice, no, pues está muerto. No hay términos intermedios en esa línea. Vamos a seguir también. Entonces, ¿cómo reconozco la conciencia? Bueno, pues la conciencia la reconozco, esto es muy importante, cuando el momento presente lo tratamos de 3 formas distintas. En primer lugar, aceptándolo. Es decir, aceptar significa reconocer que lo que está ocurriendo en este momento es lo que está ocurriendo. Y no hay más. Eso no quiere decir que tengamos que estar tocando las palmas si se me ha pinchado una rueda en medio de la lluvia. Pero, bueno, lo que sí podemos al menos aceptar que lo que tenemos que hacer es eso. Sin estar en otro momento, sino allí, arreglando. ¿Sabéis por qué es tan importante aceptar el momento presente? Porque nos da paz. A mí cuando me dice la gente, venga aquí a ser feliz, digo, no, tú vienes aquí a estar en paz, coño, contigo mismo. A eso va la gente, a un psicólogo, a estar en paz con uno mismo. Que se llevan fatal, se tratan malísimamente mal. Se odian, no se quieren, bueno, y lo contrario, ¿no? Se sobreestiman y tienen autoestima, y mucho, y yo hablo, yo digo. ¿Vale? Debía decir yo, no me callo, entonces te escucho yo. ¿Vale? Entonces, lo primero es la aceptación, porque si no está aceptando lo que hace, pues mal asunto. Segundo, el gozo. El gozo es la sensación que se nos queda cuando hemos aceptado algo, ¿vale? Y de una forma u otra estamos disfrutando con lo que estamos haciendo. Estamos disfrutando. Muchas personas piensan que el gozo, el disfrute, viene de lo que estoy haciendo. No. El disfrute lo llevo yo a lo que estoy haciendo. Porque lo que a uno puede ser disfrute, para otro es una jodienda. Entonces, ¿existe el gozo como tal? ¿Existe el disfrute? Hay gente que a la feria nos quiere y dice, este tío está malo, habrá más gozo y más disfrute. Y además preferimos que no vaya, y no venga, por favor, no venga, porque nos va a dar la tarde, nos va a dar la noche.
porque vas a proyectar tu malestar para allá. Entonces, el gozo, el disfrute, no viene de fuera otra vez hacia adentro, va de dentro hacia afuera. Y por último, está el entusiasmo. El entusiasmo es cuando acepto el momento presente, cuando lo disfruto y además, de una forma u otra, persigo una meta, una visión. Y me entusiasmo, porque lo hago en paz, lo hago disfrutando y lo hago proyectándolo en el tiempo. Esto es importantísimo en ese sentido. ¿Cuándo se produce el estrés? Bueno, pues muy fácil. Cuando el deseo de llegar a la meta es superior a hacer lo que estamos haciendo. Lo voy a repetir otra vez. El estrés se produce cuando el deseo de llegar a la meta es superior a lo que estamos haciendo. Si hace eso, hay una tensión estructural que termina desequilibrando al cuerpo. Si nosotros, en vez de desear llegar a la meta, si ponemos el carro delante de los caballos, aquello se forma un zipizape que no vea. El carro va siempre detrás de los caballos. Dice que había un gato chico, una anécdota que se cuenta, un gato pequeño que estaba dando vueltas alrededor de él, así. Y fue un gato grande y le dijo al gato: ¿qué te pasa? Dice: no, que me ha dicho uno por ahí que me tengo que coger la cola para estar siempre conmigo, porque se me puede quedar y tengo que estar pendiente de la cola para que venga siempre, porque yo voy para adelante y verá la cola. Y dice el gato grande: ¿sabes lo que tiene que hacer? Dice: no, dice, tú tira para adelante que la cola ya va a ir detrás tuya. Pues esto es un poco igual con las cosas que hacemos en nuestro día, ¿vale? Pues para ir terminando, ¿cuál sería el resumen final? Mirad, acepta y después actúa. Vale, sube un poquito por favor los grados ponlo un poquito más, está afectando la garganta. En vez de en 22, lo ponga en 23 o en 24. Resumen final. Acepta y después actúa. Lo que contenga el momento presente, acéptalo como si lo hubieses elegido. Trabaja siempre con él, no contra él. Hazlo tu amigo y aliado, no es tu enemigo. Esto transformará, vamos, de forma brutal tu vida. Decía que, no sé si conocéis a Krishnamurti. Krishnamurti era un señor occidental que fue a Oriente, y Krishnamurti daba charlas y conferencias, el hombre por todo el mundo. Y un día, ya el hombre mayor, llegó a una conferencia y dice: ¿quieren ustedes saber el secreto de por qué yo me siento bien? Hombre, todos los que estaban allí, que le habían seguido durante 30 años, dijeron: me ha tocado la lotería. Hoy es el día, hoy es el día. Dice: dígamelo, maestro. Dice: la frase que yo tengo siempre en mi cabeza es: no me importa lo que pueda suceder. Porque lo que sucede es lo que sucede. Yo muchas veces, cuando veo a las personas van a las iglesias a pedir que no les ocurran cosas, yo veo mucho más exacto que pidan fuerza para lo que tenga que ocurrir. Me parece más inteligente pedir fuerza para lo que tenga que ocurrir que pedir que no ocurra lo que tiene la vida. Porque lo que tiene la vida no depende de uno, pero la fuerza sí la puede trabajar uno para poder afrontar aquello que tiene que sobrevenir. Por lo tanto, vamos terminando. En esta pandemia, las personas que han progresado, que han tenido conciencia, que han ido más allá, yo me he traído esta frase de Séneca que creo que resume un poco el halago a las personas que han crecido en esta pandemia. Dice que las cosas buenas que provienen de la prosperidad deben ser deseadas, pero las cosas buenas que provienen de la adversidad deben ser admiradas. Mi admiración a todas las personas que han crecido, que han tomado más conciencia, que han utilizado esta pandemia para conocerse más a sí mismos, que se han convertido en observadores de sí mismos en esa línea, y que han progresado a través de esta dificilísima situación, pero también creo que necesaria situación que la vida nos ha traído de una forma u otra. Y para terminar, pues no busquéis que lo que os expreso sea perfecto, sino tan solo que os ayude a perfeccionaros a vosotros mismos. No, esto lo que os he dicho no es perfecto, pero si os ayuda a perfeccionar a vosotros mismos, pues fantástico. Dice que, y voy a terminar aquí contando una anécdota. Dice que había un discípulo que fue a visitar a un gran maestro que era muy iluminado. Dice: el maestro, lo voy a leer porque esto quiero leerlo otra cosa. He venido desde muy lejos para aprender de ti. Durante muchos años he estudiado con todos los iluminados y gurús del país y del mundo, y todos han dejado mucha sabiduría en mí.
Ahora creo que tú eres el único que puedes completar mi búsqueda. Enséñame, maestro, todo lo que me falta saber. El sabio le dijo que tendría mucho gusto en mostrarle todo lo que sabía, pero que antes de empezar quería invitarlo a una taza de té. El discípulo se sentó junto al maestro mientras él se acercaba a una pequeña mesita y tomaba de ella una taza llena de té y una tetera de cobre. El maestro le dio la taza al alumno y cuando la tuvo en sus manos empezó a servirle té. Total, llegó un momento en que el té empezó a rebosar. El alumno, con la taza en las manos, dijo: maestro, aquello estaba cayendo, la alfombra, aquello estaba formando todo, el plato, tal. ¡Maestro!, gritó ahora el alumno, deje ya de echar té en mi taza, no puede, que ya está llena. El maestro dejó de echar té y le dijo al discípulo: hasta que no sea capaz de vaciar tu taza, no podrás poner más té en ella. Hay que vaciarse para poder llenarse. Una taza de té solo sirve cuando está vacía. Una taza llena, no hay nada que se pueda agregar en ella. Por eso, espero que hayáis venido, le haya dado una patada a la taza esa vuestra cuando hayáis empezado, la hayáis llenado un poquito con lo que hay, y antes de que rebose y me empecé a decir: yo, termina ya, vete ya de aquí, que no queremos saber más nada de ti. Pues por eso vamos a terminar aquí. Así que siempre suelo terminar con esto, que me parece básico, la psicología en tu vida. Siempre digo que, y lo he experimentado así a lo largo, que lo más importante que una persona puede hacer en la vida es cambiar una vida en el transcurso de su vida. Si algo en eso he contribuido hoy, os lo agradezco enormemente. Muchas gracias a todos. Gracias. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. En primer lugar, darle las gracias. Me he sentido muy satisfecho con venir a escucharlo, no lo conocía. Gracias a usted. Le felicito enormemente. Me gusta el psicoanálisis, he leído bastante. Y sobre todo me quedo en la superación cuando una persona está viviendo esos problemas, tanto familiares, COVID, el que sea. Se tiene que superar uno mismo, aceptar. La frase que más me ha gustado de la que usted ha dicho ha sido aceptar el problema. Y la pregunta que le hago... La vida no tiene problemas, tiene situaciones a resolver. Bueno. No, pues digo, porque voy matizando, me digo, voy hablando. Los problemas no existen, los problemas son humanos. Las situaciones a resolver. Bueno, me refiero al problema para la enfermedad, bueno, para las circunstancias psíquicas Ya está, que yo o mental de la persona, ¿no? Perfecto. Yo cuando empezó el COVID, pues yo hago deporte y me refugié en el deporte. Me ha venido fenomenalmente bien. La pregunta es, ¿qué relación puede tener un deporte ya con una persona que, como yo tengo 71 años, cuando hay estos problemas de estrés? Pues el deporte equivale a un orgasmo con... Está tu mujer al lado, ¿no? Con 18. No está tu mujer al lado, bueno, pues a un orgasmo, ya está. Puede decirle lo que quiera. Ah, bueno, vale. Bueno, pues a no, es que puede parecer como ese que dijo, los dos compadres que se encuentran, le dijo no el otro, dice: compadre, otra vez tengo ganas de estar con Claudia Schiffer. Dice: compadre, otra vez. Dice: es que ayer también tenía ganas. Pues estoy igual. El ejercicio físico genera oxitocina, genera endorfina, genera serotonina, genera dopamina, genera el aceite químico que nuestro cerebro necesita. Por lo tanto, siempre se aconseja cuando una persona... ¿por qué una persona se deprime y se deprime más? Porque no se mueve, porque se para, porque deja de aprender. Aparte se nutre mal, pierde su ritmo de sueño. Y cuando pone la máquina otra vez en marcha, una magnífica forma de empezar es haciendo deporte. Yo me gusta más decir ejercicio físico, porque el deporte es una actividad reglada y se cree que uno tiene que hacer ahora jugar fútbol. Y el ejercicio físico es eso, una actividad que uno hace por gusto. Entonces tiene una relación directa, porque genera química cerebral que genera la misma que si fuera un orgasmo o fuera una situación de bienestar. Por lo tanto, esa es una vacuna química contra tu cerebro. Y te animo a que sigas haciendo el ejercicio físico acorde con tu necesidad. Yo tenía un traumatólogo muy amigo mío, que cuando la gente se puso a hacer deporte hace muchos años, así, el badminton, el squash, lo otro, tal, la mano, él comía de las lesiones que había en la cadera, lo otro, tal, cual. Y cuando llegaba dice, elija, deporte o salud.
Claro, porque tenía que elegir ese tipo de deporte en ese sentido. Dime. Sí, Gracias. si me permite, pero primero felicitarle porque No, nos va a hacer una charla muy amena, Muchas gracias. Te lo agradezco. además de documentada. Gracias. Mire, le quería plantear una cuestión un poco filosófica. Sabe usted muy bien que sobre la felicidad se ha escrito y se ha hablado mucho. El pensador medieval Erasmo de Rotterdam lo definía de una manera muy simple, diciendo que la felicidad consiste en conformarse con lo que uno tiene. Aceptar. De su explicación podríamos deducir o definir la felicidad como un estado emocional transitorio que depende más de nuestro interior, de nosotros mismos, que de lo que nos rodea. No tengo ninguna duda. Yo creo que cuando no sé que es dijo eso, sino cuando la siento, generalmente me alobo ante ella y me entra el miedo. El miedo es una emoción que se deriva de no tener control sobre lo que puede suceder. Pero ese control no se tiene nunca. Lo que pasa es que uno no lo siente así. Ahora este COVID nos ha hecho sentir esa incertidumbre. Esto es como los dos compadres que se encuentran y dice a otro, compadre, que me he enterado que te has casado. Y si no, a ti te lo han dicho, el que se ha enterado he sido yo. Pues esto es igual. Esto es igual. Dice que me he enterado que hay incertidumbre. Y si no, a ti te lo han dicho, el que se ha enterado he sido yo ahora. Pero eso ya lo sabe todo el mundo. Entonces, la clave, cuando uno acude a un psicólogo, y la clave de la conciencia es pasar de saber a sentir. Las personas creen que sabiendo pueden llevar a cabo acciones, y lo hacen sintiendo. Yo sé que hay hambre en África. Te podría decir la renta per cápita de cada uno de los países y la gente que se va a morir mañana. Pero me importa 3 pepinos. Ahora nos vamos a tomar una cervecita, unas tapitas, esto, lo otro. Si yo sintiera el hambre de África, ya estaba allí. Aunque no supiera la gente que se va a morir, ni nada, ni nada. Entonces, el miedo no es más que el hecho de que la persona ha dejado de fantasear con el control, que nunca lo ha tenido, pero como antes se ha metido en 20.000 berenjenales, pues ahora ya no lo tiene, se ha quedado consigo mismo, y esa incertidumbre te aloja. Cuando la incertidumbre es la característica esencial de la vida, no hay otra, es la básica. Gracias. Dime. Sí, felicitarte porque me ha interesado. Gracias, muchas gracias. Y he visto que hay un tema que yo estoy interesado, lo he desarrollado con el pensamiento oriental, el budismo, el hecho del ser, el situarte, autoobservarte. Apunta una herramienta para desarrollarte, que es el deporte, ¿no? Y ¿qué otra herramienta apuntarías tú de autoconocimiento, de autocontrol, de pararnos ante la vida? Claro, a mí no me gusta hablar de herramientas. Te voy a explicar por qué. O de técnica, o de truco. Porque eso es como si yo me pongo pudo de desayunar, de almorzar, de merendar, y para cenar me tomo un poquito de tomate. Y si engordo, oye, estoy engordando. Pero si tú vienes de todos los días de ponerte púo. Es decir, acompañando a una disposición hacia la conciencia, algunas herramientas pueden ser, por supuesto, la meditación. El llamado, pero a mí me hace gracia cuando dice la persona, ¿dónde va? Dice a meditar, de 7 a 7:30. Y digo yo, ¿y las 23 horas y media del restante del día qué está haciendo? ¿Dónde va? Dice a hacer mindfulness. Digo, ¿pero dónde va? Dice de 8 a 8:30. Y las 23 horas y media restantes, ¿dónde está tú, tu cabeza? ¿En qué lado está? Entonces, yo sinceramente temo que si digo esto de las herramientas, la gente coja el rábano por las hojas. Porque va a perder de vista esto que hay. Generar herramientas para tomar conciencia es como tomar algo, un diurético, cuando me he puesto pus de comer. No tiene mucho sentido en ese tema. Pero si quieres que te diga, la meditación y mindfulness me parecen 2 herramientas excelentes acompañadas de la toma de conciencia. Siempre guiados por profesionales que sepan de la materia. ¿Vale? Muy bien. ¿Más cuestiones? Sí. Vamos a hacer 2 preguntas más, ¿vale? Si os parece. Bueno, en primer lugar, felicitarle por su didáctica y además porque transfiere confianza y, dicho de otra forma, se cree lo que ha dicho porque lo ha experimentado, ¿no? Por lo menos esa es la impresión que me da. Es lo que vendo todos los días, tengo que vender para que me compren. Yo no soy Muy como bien. los profesores. Le Dicen, podría yo vendo, hacer- los profesores dicen muchas veces, yo vendo pero no me Yo soy compran. profesor. Dice, yo vendo pero no me compran. Digo, por lo menos lo está vendiendo bien. Una preguntita, yo
Dime, perdona, que no terminaste, señor. Un segundito. Y ahora vamos contigo. Bien, yo siempre soy partidario de que todo el mundo necesitamos de los demás, en cierta forma. Pero la pregunta concreta es, hay más preguntas, pero la que le quiero hacer es, cuando una persona se encuentra con cierto malestar, ¿cuándo debe decidir si ir a un psicólogo o ir a un psiquiatra? Vale. Vuelvo a repetir, la psiquiatría, la medicación, lo que aborda básicamente es la sintomatología psicofisiológica, es decir, emocional, anímica, la básica, ¿vale? Bueno, si tienes delirio, paranoia, etcétera, la de la vida cotidiana. Cuando yo estoy tan bloqueado por mi ansiedad, o estoy tan deprimido en mi estado de ánimo, que no soy ni siquiera capaz de dar ese primer paso, no he hecho ni la pelota a rodar, creo que la intervención psiquiátrica es fundamental. El psicólogo no puede mover esa piedra. Entonces, el psiquiatra hace un poquito así, y el psicólogo ya hace así, lo coge y tira para adelante en ese sentido. Entonces, para mí, la medicación es eso. ¿El problema cuál está? ¿Por qué se sobremedica a la gente? Porque, perdóname la expresión, porque por la meada de un gato, por cualquier mosca que se nos pose encima, pues ya nos medicamos, generamos el aspecto medicamentoso de esto. Y aparte, no lo veo como un principio sino es principio y final. Algo que debe ser un medio pasa a ser un fin. Ese es el error que yo siento que se comete. Utilizar la farmacología psiquiátrica como un fin y no como un medio. Eso, claro, pero también lo alienta la institución porque es más barato. Es mucho más barato repartir medicamentos que hacer psicoterapia. Infinitamente más barato. Entonces, yo creo que ese es el problema fundamental. Cuando una persona se sienta tan deprimido o tan ansioso que no puede ni siquiera arrancar, yo creo que necesita empezar o al menos acompañar con la psiquiatría esa cuestión. Cuando no es así, puede acudir a un psicólogo que a lo mejor le destina a la psiquiatra también, ¿vale? Dime, perdona. Esta y otra y terminamos. Gracias. Un poquito nada más. Yo en el 2019, 2020, conocí a Carlos, gracias a Dios que lo conocí. Bueno, me hizo una entrevista, ¿no? Digamos que el COVID va a tardar poquito, ¿no? Y resulta que cuando nos hemos dado cuenta, ha tardado 14 meses, por lo menos. No ha tardado todavía 14 meses, porque ya todavía queda bastante, ¿no? Y yo muchas veces pienso, yo me quería que yo era fuerte, ¿no? Que yo era fuerte. Y resulta que conforme fue pasando el tiempo, yo tenía poca importancia, porque lo iba solucionando, iba pidiendo hijos, y iba pidiendo hijos. Cuando llega el mes de enero, resulta de que ya la fuerza se va perdiendo, ¿sabes? Porque el banco te va pidiendo, no te va dando dinero, el susto te levanta por la mañana con un miedo cínico en la cabeza, Sí. asustado. ¿Y la pregunta? La pregunta, ¿eso por qué es? Bueno, básicamente, mira, yo siento que hay una diferencia crucial en las personas entre sentir la vida como una amenaza o como una oportunidad. La crisis, la palabra crisis significa oportunidad, pero también evidentemente puede ser interpretada como una amenaza. Tú te has centrado en la amenaza que representa para tu estructura económico-financiera empresarial. Era bastante. Pero también era bastante la oportunidad que tenías a lo mejor de poder crecer en las, pero también en crecer en el aspecto como pareja, como padre, No, una como hijo, inversión de 6 millones de euros. como hermano. En 2019. No, perfecto, Pero perfecto. la primera, lo que estamos hablando, te viene este cacharrito que nos ha venido. Claro, pero ¿tú sabes por qué te ha pasado eso? ¿Por qué? Porque está viviendo. Sí, A tu bisabuelo no le pasa. ¿Cómo salgo de eso? A tu bisabuelo no le pasa. Y a No, tu, ya, porque se murió. claro, y a tu bisnieto tampoco le Tampoco pasa. porque- Porque no ha nacido tampoco todavía. está Claro, eso nos pasa por estar vivo. Ese es el precio que tenemos que pagar por estar vivo. Sí, pero la cabeza como la soluciona. ¿Tú sabes por qué tú has perdido lo que tenías? ¿Por qué? Porque lo tenías. Ya no, yo no he perdido nada. Bueno, ¿tú sabes por qué te has preocupado lo que tienes? Porque lo tienes. ¿Tú sabes quién le roban un coche? ¿No?
¿Sabes a quién le roban un coche? Al que tiene coche. ¿Sabes que se muere? El que está vivo. Entonces, lo que nos pasa porque nos puede pasar. Y como nos puede pasar, pues nos puede tocar. Y como nos puede tocar, pues nos ha tocado. Y como nos ha tocado, pues eso que ahora mismo tú te estás lamentando, a lo mejor dentro de 200 años, pues tú dices, coño, ¿qué me gustaría que me pasara esto? Bueno, yo lo único que ya ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque es señal de que está uno vivo en ese sentido. Lo único que te pido un aplauso entre todos por lo que lo ha hecho y muchas gracias. Bueno. Gracias. Vamos a responder a la última y ya nos vamos. Muchas gracias a ti. Escúchame, iré a verte a tu despacho porque te necesito. Gracias. Terminamos con la última. En la escuela, está en la escuela. Está en la escuela. Estamos medio locos la vida. Dime. Usted ha mencionado en su charla la Carlos, clave de la Carlos, clave de la psicoterapia. Carlos, te quiero. No consiste tanto en cambiar, sino en trascender. Sí. ¿Podría explicar un poco más esto? ¿Qué diferencias hay? Pues el trascender sería, si yo tengo sed y quiero beber agua, cambiar es que el agua venga a mí. Y trascender es que yo me acerque al agua. No es tan difícil. Yo estoy aquí en mi sitio y cambiar estoy esperando que las cosas cambien, pero yo me quedo aquí. Y trascender, yo doy 2 pasos y bebo. Muchísimas gracias a todos. Yo hablo de vosotros por lo que me ha gustado. En esta soledad que mata, en este sórdido silencio, en esta sociedad sin vida, donde el mañana es tan incierto, en estos días de esperanza, en estas noches sin consuelo, en esta interminable hora, de menos esta pandemia que no para, me hace más frágil, más sincero, más solidario y más fuerte, y más humano y verdadero. Ya no le temo ni a la muerte, quiero vivir al lado del cielo, quiero mezclarme con la gente que echo de menos. Oh, echo de menos, como echo de menos a tantos seres queridos, a todos los que se han ido y a mis vecinos del pueblo. Oh, echo de menos, como echo de menos a mi familia, a mis hijos, mis amigos y conocidos, y sobre todo a mis nietos. Aquellos que en primera fila luchan con fuerza y desconcierto, ponen su vida, los superhéroes de este infierno, a los artistas, a los actores, a los obreros y hosteleros, aquellos que lo pasan mal, por hecho de menos, que necesito del contacto, de los abrazos y los besos, de respirar el aire puro, de las caricias y los te quiero. La vida es lo más importante, que los demás tienen remedio, y no perdamos ni un instante. Yo me echo de menos, oh, echo de menos, como echo de menos
se han ido y a mis vecinos del pueblo. Oh, echo de menos, como echo de menos a mi familia, a mis hijos, mis amigos y conocidos, y sobre todo a mi nieto. Oh, echo de menos, oh, echo tanto de menos a tantos seres queridos, a todos los que se han ido y a mis vecinos del pueblo. Oh, echo de menos, como echo de menos a mi familia, a mis hijos, mi familia y conocidos, y sobre todo a mis nietos, y a tener una vida normal. Yo echo de menos. Gracias a todos. Nos vamos a una cervecita ahora, ¿eh? Va a la cruz. Double cup while sipping on the Henny, waiting for you.